¿Me escuchan? Sí, profesor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo estás? Muy bien, profesor. ¿Y usted? Tus compañeros no logran ingresar. ¿Qué ha pasado? No lo sé, profesor. Se les ha estado avisando con anticipación todos estos días. No han podido ingresar. No sé si hay interés. Bueno, nosotros ya hemos conversado conjuntamente con los demás colegas y hemos visto que, sobre todo el quinto de secundaria, hay bastante deserción, no participan en clase, no se comunican. Ni siquiera avisan que tienen problemas de conectividad, así que al fin y al cabo vamos a tener consecuencias, ¿ah? Ya, lamentablemente. Bueno, Bueno, a mí se me malogró el celular ujú. y recién este mes me compraron una laptop. Ya, perfecto. No, ya pues, casi está todo normal, así que probablemente ya sean otras cosas, creo que quizás en algunos casos sea realmente el Supongo. problema económico, pero en la mayoría de casos creo que ya podían haber buscado una forma, o al menos teniendo la oportunidad de tener internet o buscarse o por celular mismo, porque el Zoom también se puede aplicar por celular. Ujú. Bueno, a ver, vamos a comenzar. Ya tenemos un participante más también. Casey Carrillo, ¿se encuentra? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, ya tenemos dos participantes. Vamos a esperar uno más, ¿ya? Para comenzar la clase. Este tema es sobre sólidos de revolución, ¿no? Ah, sí. También se le dice sólido geométrico, aunque sólido geométrico incluye poliedros y cilindros, o diré poliedros y sólidos de revolución, ¿no? Sólido de revolución se dice ¿por qué? Porque son generados por una figura plana, que puede ser un triángulo, puede ser un rectángulo, y que a la vez gira alrededor de un eje, ¿no? Formando más o menos el efecto de un sólido, en este caso de revolución, porque se da vuelta sobre sí mismo. Acá menciona, ¿no? Cilindro es aquel sólido comprendido entre dos planos paralelos. Pueden ver la imagen, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Es aquel sólido geométrico comprendido entre dos planos paralelos entre sí. En este caso los planos son las bases, ¿no? Base superior, base inferior. Eh, entre sí, y secantes o una superficie curva cerrada denominada superficie lateral. O sea, lo que está al costado es la llamada superficie lateral. ¿Cómo nosotros podemos medir la superficie lateral? Una representación sería la etiqueta, por ejemplo, de un tarro de leche, ¿no? Sacamos la etiqueta de un tarro de leche, ¿qué forma tiene? Rectangular, ¿sí o no? De esa manera podemos medir el área lateral, las cuales se denominan base de cilindro, como hemos visto, base superior, base inferior. En la superficie lateral se ubican los segmentos paralelos entre sí, son paralelos y congruentes, cuyos extremos son los puntos de contorno de dichas bases, y dichos segmentos se denominan generatrices. Como vemos acá en la imagen, vemos un cilindro, pero no un cilindro recto, sino un cilindro inclinado u oblicuo. ¿Por qué le dicen oblicuo? Porque tiene un grado de inclinación, ¿no? Tiene un grado de inclinación. Acá tenemos, por ejemplo, un grado de inclinación y acá también un grado de inclinación. Si esto sería recto, estaríamos con la forma como está acá, ¿sí o no? ¿No? Entonces, ahí cambiaría, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ver si ese cilindro recto sería de esta manera. Y aquí forma ¿cuánto? 90 grados, ¿no? 90 grados con la base, igual también su altura, 90 grados, ¿no? En cambio acá tiene un ángulo de inclinación, ¿no? No es 90 grados, es menos de 90 grados, un ángulo agudo, al igual que acá, que es el mismo, ¿no?
tienen el mismo grado de inclinación. Por lo tanto, la generatriz en este caso va a ser igual a altura. Entonces, la altura acá, que es h, va a ser igual a ¿quién? A la generatriz. ¿Por qué se le dice también esto es generatriz? Porque nosotros al tener un eje aquí, esto le damos vuelta, ¿sí o no? Y automáticamente lo que vamos a ver no es lo que está acá adentro, sino lo que está acá afuera, en el borde, ¿sí o no? Eso va a dar más o menos el efecto de un cilindro. Por eso se le dice generatriz. Porque va a generar el efecto de un cilindro. Y h que viene a ser la altura que está acá. En este caso, cuando es recto 90 grados, la altura va a ser igual que la generatriz. A diferencia de esta imagen, ¿no? Donde acá es diferente, ¿no? Acá podemos darnos cuenta, ¿no? Podemos darnos cuenta que la altura y la generatriz son cosas diferentes, ¿no? Acá podemos decir que la generatriz es más grande, es mayor que la altura. Tiene más longitud, ¿no? Tiene más longitud. No siempre, por lo tanto, la generatriz y la altura van a ser iguales. Puede haber casos en los cuales difieran, cambian, ¿no? Muy bien. Por eso se habla de un cilindro recto. ¿Qué es un cilindro recto? Un cilindro recto justamente es un cilindro cuya altura y generatriz son las mismas y estas forman a la vez un ángulo de 90 grados o perpendicular con la base o con las bases. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien. Entonces acá, por ejemplo, acá tenemos un rectángulo. Si nosotros no podemos ver esta parte vendría a ser el radio del círculo que está en la parte superior, ¿no? ¿No? Ese radio es muy importante porque al momento de ser girado sobre su eje va a dar el efecto de un círculo, tanto arriba como abajo, ¿no? Entonces por eso podemos de un rectángulo mismo, de una figura plana como un rectángulo, dar giros sobre un eje y formar parte de un cilindro, de radio y de generatriz. Muy bien. Acá tenemos también algunas equivalencias relacionadas a ello. Por ejemplo, tenemos el radio, que es el mismo. Nunca el radio va a ser diferente el uno del otro, a menos que sea sea un cono, ¿no? Si es un cono truncado, podríamos decir lo mismo. Pero si tenemos un cono acá, por ejemplo, un cono, y lo truncamos, o sea, lo partimos por acá, entonces ahí vendría a ser dos bases diferentes, ¿no? Radios diferentes. En cambio acá los radios que son iguales. Son paralelos, ¿sí o no? Son paralelos. Por eso es recto, ¿no? Es un cilindro recto. Longitud de generatriz, G, viene a ser esta la longitud que hemos visto. El volumen viene a ser la capacidad del espacio total del cilindro, que se mide muchas veces en metros cúbicos, centímetros cúbicos. Y longitud de radio, que es la base, ¿no? El radio de la base, que es la misma en ambos casos. Por lo tanto, el volumen va a ser igual a ¿quién? Al área de la base. ¿Cuánto es el área de la base? Como es un círculo, sería pi radio al cuadrado, multiplicado por la altura, pero la altura es lo mismo que la generatriz, multiplico por g nada más. Y eso vendría a ser el volumen, ¿no? La multiplicación del área de la base por la altura, o generatriz. Esto vendría a ser el volumen de un cilindro recto, ¿ah? Ahora, si esto lo descomponemos, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Esto de acá, como le dije, es una etiqueta, se puede abrir de esta forma, y lo de arriba son como tapas, ¿no? Tapa arriba y tapa abajo. ¿Ok? Y de esa manera podemos justamente analizar también el área lateral. ¿El área lateral a qué va a ser igual? El área lateral, como ustedes ven, es más o menos, como decir, el área de un rectángulo, ¿no? El área de un rectángulo que es igual a base por altura, ¿se acuerdan o no? Base por altura, el área del rectángulo. ¿Cuál es su base? G, ahí está. ¿Cuál es su altura? La altura va a ser la distancia
de la circunferencia. ¿No ves que esto va a correr a lo largo de esta línea? Por lo tanto, va a ser la longitud y circunferencia este lado. Por lo tanto, la longitud y circunferencia que es igual a 2pi r, ¿no? Eso viene a ser la longitud de circunferencia. Entonces multiplicamos G, que viene a ser la generatriz, por la longitud y circunferencia, y nos da justamente como resultado este valor, 2πrg, ¿ok? Que es el área lateral. Y el área total vendría a ser la suma ya, pues, del área lateral más el área de estos dos círculos, ¿no? Factorizándolo vendría a ser ¿cuánto? 2πr más el área del círculo, que es igual, pi radio al cuadrado. ¿Pero cuántos círculos son? Son 2, entonces sería 2. Ahora, esto de acá con esto de acá, estos dos, los junto, ¿sí o no? Los mezclo, porque este es el área lateral y esto es el área de los dos círculos, ¿sí o no? La suma de los dos, ¿cuánto me va a dar? Tengo que factorizar, y acá está factorizado. 2πr afuera, adentro lo que le falta, g, más, y adentro lo que falta, un r más. Y se acabó. Ahí tenemos ya el área total del cilindro, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? A ver, ustedes, por favor. ¿Nadie? ¿Todo está claro? ¿Jocelyn Pérez se encuentra? Jocelyn Pérez. Anthony Lopinta, ¿se encuentra? Anthony. ¿Se encuentran o no? Jocelyn Pérez, ¿te encuentras? ¿Te puedes comunicar? Sí, profesor. ¿Estás escuchando la clase, no? Sí, recién. Ya. Estamos en lo que es cilindros, ¿ah? Ya hemos hecho una explicación relacionado a su superficie y a su volumen. ¿Has estado atenta, no? No escuché nada, profesor. Recién lo acabo de activar el audio. No escuché nada. Bueno, entonces hay que estar, ya les he dado una hora, inclusive les he dado 10 minutos de tolerancia. ¿Ya? Bueno, no se pierdan, por favor. Hemos dicho que el área lateral viene a ser el área de rectángulo, es como la etiqueta de un tarro de leche, ¿no? Por ejemplo, como ejemplo de un cilindro, ¿no? Y tenemos acá un largo y un ancho, una base, una altura. En este caso la base vendría a ser la generatriz, ¿sí o no? La generatriz. Y el largo y el ancho vendría a ser justamente 2πr, que viene a ser el recorrido de esta circunferencia. Muy bien. Profesor, Sí, dígame. ¿y esos cilindros que son hechos girados tendrían vértices? A ver. Vértices. ¿Tú ves algún vértice en este cilindro? No, pero, o sea, está hecho de un rectángulo Claro. El y rectángulo ese mismo rectángulo gira. tiene vértices. Ujú. Para que sea considerado vértice, tiene que ser la confluencia de líneas, ¿ok? Rectas, no de curvas. Por ejemplo, este de acá es un vértice, ¿sí o no? Un vértice. Esto también de un triángulo, de una pirámide, ¿sí o no? También es un vértice, ¿no? ¿Ok? Un vértice. Pero en este caso no existiría vértice como cilindro, pero sí existiría vértices del rectángulo que ha generado a través de
de la revolución, ¿sí o no? Este cilindro, ¿no? La formación del cilindro. Por lo tanto, cuando se habla de volúmenes cuando se habla de sólidos geométricos, en este caso sólido de revolución, tenemos que tener en cuenta que mayormente tienen caras superiores, caras similares, superiores e inferiores, tienen un área lateral, pero no posee vértices. ¿Ok? Tengan Está bien, profesor. mucho cuidado con eso, ¿ya? Otra cosa es el rectángulo que da quizás el sentido o la forma, ¿no? De que ella puede generar un cilindro, ¿no? Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios para poder complementar mejor esta parte, ¿ah? Acá tenemos varios ejercicios. Vamos a comenzar por el de acá, primero, ¿no? ¿Cuál sería, a ver, el primero? Ideas, a ver, ustedes, ya que son capos están en quinta y secundaria, a ver. La generatriz de un cilindro mide ¿cuánto? 6 metros. ¿Y el radio cuánto mide? 5 metros. Hallar el área total del cilindro. ¿Cuál sería el área total del cilindro acá? A ver. Hemos dicho que el área total va a ser igual a ¿quién? ¿A qué? A ver. A 2 pi, ¿por quién? Generatriz. Por R, ¿sí o no? R más ¿quién? La La generatriz, generatriz. ¿no? ¿Dónde lo vemos eso? Aquí está, en la parte superior. Aquí, ¿no? ¿Se da cuenta? Ujú. Ahí está. Área o superficie total también, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a seguir, ¿no? Ahora, ¿qué más nos dice? Calcular el área total. Muy bien. Entonces, ¿sabemos cuánto vale el radio? Dice acá, la generatriz de cilindro mide 6 metros. La generatriz, esto mide 6 metros. Y el radio de la base, que viene hacia el de acá, mide 5 metros. ¿No? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí. Entonces Sí, profesor. el área total va a ser igual a ¿quién? A 2 pi lo puedo expresar solamente. Si en caso me dan como alternativas el valor de pi, lo expreso, pues no lo reemplazo. Por un aproximado, a menos que me dé la aproximación, ¿no? O no me digan que reemplace por 3.14 o algo aproximado. ¿Cuánto es el radio? El radio es 5. 5. Entre paréntesis, 6 más 5. 11, ¿no? Muy bien. Entonces acá multiplicamos. ¿Cuánto sería 55 por 2? 110 pi. Eso vendría a ser el área total, ¿no? ¿Pero qué? Como no me dicen metros, sería metros al cuadrado. Entonces vendría a ser la alternativa A. 110 pi metros cuadrados. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. Todo está claro, ¿no? Listo. Muy bien. Ahora vamos a basarnos en otro. El mismo caso, ¿no? El mismo caso. El mismo caso. Vamos a borrarlo. A ver, el mismo caso. Me dicen, el área lateral de un cilindro recto es A. O sea, el mismo caso de cilindros. Seguimos todavía con cilindros, ¿no? El área lateral de un cilindro de recto es... Entonces vamos a graficarlo, a ver. El área lateral, o sea, tenemos acá un cilindro. Ahí está. Y el área lateral de un cilindro recto es A. Ese es el área lateral. Y su volumen es V, ¿no? Listo. Calcular el radio de la base. Entonces nosotros sabemos que el área lateral de un cilindro, ¿qué es igual? 2 veces ¿quién? Pi, Pi. ¿no? ¿Por quién? R.
¿R por quién? ¿Por G o no? G. ¿No? 2 pi R, ¿no? Por G. ¿Todos ahí? Sí. Ya. Ese es el área lateral. Y me dice que eso vale A. Ahí está. El volumen, ¿a qué es igual? A pi R al cuadrado, ¿por quién? ¿Por G o no? ¿No? Pi R al cuadrado por G. Ese es el volumen. Porque en este caso la altura es lo mismo que decir ¿quién? G. La generatriz y la altura son iguales. Porque estamos en un cilindro recto. ¿Sí o no? Cilindro recto. Como le dije anteriormente, a veces la altura y la generatriz no son iguales, porque puede ser un cilindro oblicuo, ¿no? Inclinado. Entonces, en función de eso me piden hallar R, ¿no? ¿Cómo haríamos? Vamos a hacer una división. B sobre quién? Sobre Sobre. A. Sobre A. Sobre A, que sea una proporción, ¿no? Arriba que ponemos pi como numerador, pi R cuadrado G. Y como denominador, ¿qué ponemos? 2 pi 2 pi R. R y G, ¿no? Entonces acá podemos ir eliminando, ¿no? ¿Sí o no? Pi. ¿Qué más eliminamos? La G G. y uno de los R, ¿sí o no? ¿No? Quedando un R. Entonces, ¿qué quedaría? B, V sobre A, ¿no? ¿Igual a quién? A R 2 R. sobre, R. sobre 2, ¿no? ¿Está bien? A R sobre Sí. 2. Queda, entonces, ¿cuánto vendría a ser el valor de R? Despejamos. ¿Sería cuánto? 2BV sobre quién? Sobre A. Sobre A. Ese es el valor de radio de la base. El radio de la base es 2V sobre A. ¿Y aquí hay o no hay? Aquí está, ¿no? Sería la letra D. D. ¿Han entendido? Mira cómo nosotros podemos expresar el valor de radio solamente conociendo su área lateral y su volumen. Y en función de ello, conocer su radio, ¿no? Entonces, esa es una forma de expresar, ¿no? Utilizando las proporciones, la simplificación, el despeje, ¿no? El álgebra, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ya, todo está entonces claro, ¿no? Muy bien. Vamos a borrar acá. Vayan copiando, por favor, ¿ya? Vayan copiando. Aunque todo esto también está siendo grabado, ¿ya? Está siendo grabado. Lo importante es que entiendan. Muy bien. Ahora pasamos a hoy otro caso más, ¿no? A ver, vamos a borrar. Listo. A ver, ustedes mismos, a ver, ¿cuánto sale la número 3? Calcular el área total del cilindro, a ver. Hemos dicho que el área total del cilindro, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? 2 pi 2 pi R, R. ¿por quién? R. R. Más G, ¿no? Por G. No más. Ya. Si la generatriz de un cilindro equilátero mide 2 metros, ya tengo ya la generatriz. ¿Cuánto vale la generatriz? 2 2 metros, ¿no? centímetros. 2 centímetros, ¿no? Ya está. Calcular el área total del... Ahora, nada más me dice. ¿Qué más nos dice? De un cilindro equilátero. ¿Qué es un cilindro equilátero? El cilindro equilátero viene a ser aquel que su base, o sea, su diámetro, es igual a su altura. O sea, si esto vale 2, la altura también vale 2. ¿Me ha entendido? O sea, así. 2 Sí. acá,
2 acá, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Ok? Ujú. Así es. Muy bien, entonces si nos da ese dato, entonces nosotros podemos calcular fácilmente, ¿no? A ver. ¿Cómo sería? Tenemos el radio, ¿no? Pero el radio en este caso, la generatriz vale 2, por lo tanto el radio vale 1. Entonces esto yo podemos determinarlo fácilmente, ¿no? ¿Cuánto vale el radio? 1. Los- 1, Claro, porque 1 más 1 es 2 y por lo tanto ese es el diámetro que va a ser lo mismo que la generatriz, ¿no? Ah, ok. Porque es cilindro equilátero. O sea, esta distancia también va a ser 2, este va a ser 2 y esto también va a ser 2, ¿sí o no? Y si esto vale 2 de radio, ¿cuánto vale 1? La mitad. Entonces, de esa manera yo puedo ya calcular el área total, ¿no? El área total viene a ser igual aquí a 2 pi. Radio, ¿cuánto es? 1, ¿no? 1, Radio 1 más G. ¿Cuánto vale G? 2, 2. ¿Cuánto sería, por lo tanto, el área total? A ver. 4 pisos. ¿Sería cuánto? 3 por 1, 3 por 2, 6. 6 pi, ¿no? 6 pi. Centímetros al. Centímetros al cuadrado, cuadrado. ¿no? Claro. Es área, pues, ¿no? Entonces, la alternativa C sería la respuesta, ¿no? ¿Alguna pregunta? No. No, profesor. Ya, todo está claro. Miren, cilindro equilátero. Cilindro equilátero. Muy bien. Ahora vamos a ver el siguiente problema. Ya para pasar después a lo que es un cono. Hallar el área lateral y el área total de un cilindro, ¿no? Recto, de 39 centímetros de altura y cuyo radio es 1/3 de su altura. A ver, ¿cuánto saldría? A ver, jóvenes. Vayan haciendo ustedes. A ver, le voy a dejar esto como tarea ahorita, ¿ya? Su resultado, por favor, me lo envían por el WhatsApp, ¿ya? ¿Listo? Ya, profesor. Les voy a dar unos 3 minutitos, ¿ok? Para que puedan hacerlo y me envíen por el WhatsApp. Y después lo desarrollo, ¿ya? Entonces vamos a esperar 3 minutitos y contando, ¿ah?
A ver. ¿Cuánto salía? Un momento, profesor. A ver, mientras vamos graficando, ¿ya? Tenemos el cilindro. No soy muy... Esto es un poquito... A ver, vamos a ver. Ahí está. Está mejor, ¿no? Como esta es una sesión de 40 minutos cada uno, nosotros se acaba la sesión de 40 minutos y nuevamente volvemos a ingresar. Tenemos 2 sesiones de 40, ¿ya? Ya, profesor. Acá tenemos el cilindro. Dice su altura, o sea, su generativo, como este cilindro recto es 90 grados, ¿sí o no? Entonces Ujú. su altura es 39. ¿Por el grupo se lo mando, no, profesor? Sí, por el grupo. Y su radio, el radio que figura acá, ¿no? Ese radio, vamos a ponerle otra de otro color. Ahí está. Su radio, ¿no? Su radio dice, es 1/3 de la altura. Si es 1/3, ¿cuánto sería? ¿13 o no? ¿No? 13. Entonces me pide hallar el área total, ¿no? Entonces el área total va a ser igual a ¿quién? A ver. 2pi el radio 13. Y adentro vamos a sumar. 39 ¿más quién? Más 13, ¿no? Por lo tanto, el área total vendría a ser ¿cuánto? 39 más 13, ¿cuánto es? A ver. 52. 52. 52. ¿Cuánto es 52 por 13? 1352. ¿Cuánto? 1352. Ya todo, ¿no? Ajá. Sí. 1352 352 Dios. pi, ¿no? Ajá. Centímetros centímetros cuadrados. Muy bien. cuadrados. Centímetros cuadrados, así es. Muy bien. Ahí tenemos el área total, ¿no? Listo. Justamente es lo que nos piden, ¿no? Calcular el área total. Y si no dice el área lateral, bueno, el área lateral también podemos calcular acá, ¿no? Vendría a ser 2pi rg, ¿no? Entonces el área lateral Ajá. vendría a ser igual a ¿cuánto? 2pi r, ¿cuánto vale? 13. Y g, que vale 39. ¿Cuánto sería ahí? 1014 14 1014, ¿no? pi centímetros centímetros cuadrados. cuadrados. Centímetros cuadrados, muy bien. Todavía no calculamos volumen, solamente serían metros cuadrados, área, ¿no? Muy bien. Bueno, como le digo, un cilindro también puede tener un grado de inclinación, ¿no? Puede tener un grado de inclinación. En este caso es 90 grados, es un cilindro recto, ¿no? A ver, ¿cuánto sería el área lateral y total de este cilindro? A ver, ¿quién me dice? Pondremos acá, vamos a ponerlo más abajo para hacerlo mucho mejor.
acá abajo. Vamos a ponerle como pregunta número 5, ¿ya? Me piden calcular el área total y volumen. ¿Ya? Y el volumen, punto y coma es esto, ¿eh? Punto y coma, y volumen. Del siguiente cilindro. A ver, a ver. Tenemos acá el área. Vamos a borrar la primera. A ver, a ver. Uno. El otro también igual. Ya. Listo. Y acá trazamos, ¿no? Cilindros. Vamos a, para hacerlo mejor, podemos ponerle línea recta. Se pone que es recto, ¿no? Ya, a ver. Muy bien. Tenemos ahí un cilindro recto. Y vamos a ponerle acá puntos, a ver. Sabiendo que este punto, esta diagonal, vendría a ser vamos a ponerle acá 15 centímetros. Y esta generatriz 9 centímetros. Calcular el área total y el área y el volumen de este cilindro. ¿Cómo podemos calcular? A ver. Si la diagonal es 15 centímetros, la generatriz es 9 centímetros. Calcular el área lateral, el área total diré, y el volumen de este cilindro. ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo pondrían ustedes? ¿Aplicaríamos qué principio acá? El teorema de Pitágoras, ¿no? Teorema de Pitágoras. Para calcular el diámetro, porque esto es lo que es, este es el diámetro, ¿sí o no? Ujú. Entonces el teorema de Pitágoras va a decir 9 al cuadrado, ¿más quién? Diámetro en este caso al cuadrado, igual a 15 al cuadrado. Pasamos entonces a restar, sería diagonal al cuadrado igual a ¿quién? 15 por 15, 225 menos 81, ¿sí o no? Porque es 9 al cuadrado. ¿Cuánto sería eso? 144. Diagonal, ¿diagonal a quién? Al cuadrado, ¿sí o no? Diagonal al cuadrado. ¿Ok? Y si es diagonal al cuadrado, ¿cuánto sería la diagonal ya? O el diámetro, disculpen, el diámetro. ¿Cuánto sería? La raíz de 144. ¿Y cuánto es la raíz de 144? 12. Entonces el diámetro vendría a ser 12. ¿No? Y si es 12, ¿cuánto viene a ser radio? 6. 6, ¿no? El radio es igual a 6. Por lo tanto, ¿podemos calcular directamente el área lateral? Claro que sí. El área total, diré. El área total es igual a 2. Profesor, ahí si suma 6 más 6, 12, ¿sale? Claro, claro, porque estoy calculando el diámetro. Acá tengo Ah, un lado ok, que es ok. 9, acá tengo una diagonal que es 15, por lo tanto, por Pitágoras hallo que esta distancia es 12, ¿sí o no? Como está acá. Y si es 12 la diagonal, Ah, el diámetro es 12, diré, entonces el radio, ¿cuánto debe ser? La mitad, ¿sí o no? Que es 3, es 6, ¿no?
que es 6. Ah, Entonces el área total ya. vendría a ser 2pi, claro, por el radio, que es 6, ya sabemos cuánto vale el radio, por la suma de 6, que es el radio, más el otro. ¿Cuál es? La generatriz, ¿cuánto es? 9, ¿no? 9. 9, vamos a ponerlo bonito. Es 9.